que Dios quiere que nosotros nos liberemos de toda sujeción espiritual al legalismo, similar a aquella carga que los judaizantes querían imponer sobre los cristianos de la época del apóstol Pablo. Y esto lo decíamos porque la vida cristiana ha de estar centrada únicamente en Cristo y no en todo el sistema legal que muchos querían imponer en esa época, y como algunos aún en nuestros días quieren imponer, es decir, quitándole los méritos a Cristo y colocando la salvación en el hombre y en los méritos que éste pueda obtener. Pues bien, el apóstol Pablo lo que hacía, o lo que decía en el finalizar el capítulo 4 de los Gálatas, es precisamente esto, que el Señor nos había provisto la libertad a través de Cristo para vivir una vida cristiana plena y segura. Y recordemos lo que decía el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 31, el último versículo del capítulo 4. El apóstol Pablo dijo: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y hacíamos la comparación entre Agar e Ismael, y la promesa que Dios había dado. Ahora, decíamos también que Abraham no podía tener en su hogar al hijo de Agar y al hijo de Sara. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la promesa a Abraham solamente a través del hijo que él había prometido, en el cual sería toda su descendencia. Y decíamos que Abraham tuvo que hacer una elección, y Pablo se vale de esto para afirmar que él y todos los creyentes de la región de la iglesia de Galacia no eran descendientes de la esclava, sino de la libre. Por tanto, el apóstol Pablo utiliza también la expresión que utiliza en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, donde dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues bien, en este capítulo veremos entonces, en nuestro sermón, permítame un segundo por favor, ok. En todo este capítulo 5 vamos a ver también el contraste entre la libertad y la esclavitud, y cualquier sistema de normas para vivir una vida cristiana nos pondría bajo la esclavitud, y tendríamos entonces que seguir todo este sistema meticulosamente para obtener la salvación. Ahora, les pongo un ejemplo. Cuando usted conduce un automóvil, usted tiene que obedecer todas las normas de tránsito. No es solamente entrar al automóvil, encenderlo y andar por la calle como loco, no. Usted, para conducir un automóvil, lo primero que debe hacer es conocer todas las normas de tránsito para no cometer ningún tipo de infracción. Pero supongamos, amados hermanos, un ejemplo, que usted llega en su automóvil y llega a una esquina, hay una señal de pare, pero usted decide voluntariamente desobedecer esa señal de pare. Usted mira hacia un lado, mira hacia el otro, observa que no viene nadie y no hace la señal de pare, sino que sigue adelante. Supongamos entonces también que cuando usted viola esta señal de tránsito, aparece mágicamente un agente de tránsito. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Pues bien, el agente de tránsito le va a decir a usted que se detenga, y lo va a requerir y le va a usted a imponer un comparendo, y le va a preguntar: señor, señorita, joven, ¿usted no vio la señal de pare obligatoria que había en ese lugar? Entonces usted va a responder: sí la vi, pero a quien no vi fue a usted. Como les decía, cualquier parecido a nuestra realidad es mera coincidencia. Entonces, el agente procederá a realizarnos una orden de comparendo y a decirnos: te coloco este comparendo porque has violado o has infringido una norma de tránsito que decía pare, obviaste y pasaste hacia adelante y has podido ocasionar un accidente. Y luego comienza a explicarnos el porqué de la norma. Y por supuesto, usted ya conocía esa norma de tránsito, usted sabe que cuando hay una señal de pare, usted debe detenerse. Y es que en ese sentido, la ley nos da un punto de vista positivo. Es decir, se utiliza la ley para algo positivo. Pero colocando el contraste entre lo que el apóstol Pablo quiere decir, esto nos deja a nosotros como esclavos de la ley. Es decir, debemos obedecer los parámetros que la ley establece para no violentarla.
Y el cumplir todos los parámetros de las normas de tránsito nos deben llevar a ser buenos ciudadanos o buenos conductores. Ahora, llevándolo al plano espiritual, es lo mismo que si usted quiere vivir en un sistema basado bajo la ley, usted debe cumplir todos los parámetros que la ley dice sin violentar ninguno de ellos. Y en el momento que usted desobedezca uno de estos parámetros, ha desobedecido toda la ley. En el mundo secular se conoce que el desconocimiento de la ley no te exime de ninguna responsabilidad. Esto quiere decir que si aplicamos la ley en el ámbito espiritual, el desconocimiento de la ley no nos va a eximir a nosotros de nuestra responsabilidad, de nuestra responsabilidad moral para cumplir esta ley. Pues bien, este precisamente era el problema que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia y por lo cual el apóstol Pablo decide escribir esta epístola. Entonces, ahora sí, vamos a nuestro primer versículo. El apóstol Pablo dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pues bien, el apóstol Pablo conocía propiamente, recordemos quién fue Pablo. Pablo fue antes de conocer al Señor o antes de ser conocido por el Señor, Pablo era un acérrimo perseguidor de los cristianos. Pablo se había propuesto perseguir a todos los cristianos de tal manera que la Biblia narra gráficamente todo lo que hacía Pablo. Dice que Pablo entraba de casa en casa y arrastraba a los cristianos, los tomaba por el pelo y los arrastraba por la calle. Y porque eso era lo que hacía Pablo. Él utilizaba el sistema legal, recordemos que Pablo era judío, utilizaba el sistema legal para perseguir a los cristianos. Pablo estaba en contra del evangelio de la gracia y Pablo era uno de los fieles defensores del judaísmo. Sin embargo, cuando Pablo es confrontado por el Señor, toda esa idea cambia, lleno del Espíritu Santo, y comienza una vida totalmente diferente a la que Pablo tenía, y comienza Pablo a predicar el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, por la cual Pablo dice que nosotros somos libres de todo el sistema moral de la ley porque hemos sido redimidos por la gracia de Cristo. Pues bien, Pablo utiliza toda esta referencia para decirle a la iglesia en el versículo 1, capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que ahora nosotros somos salvos única y exclusivamente por la fe y no por los preceptos de la ley. Y que la ley no tiene que ser una regla de vida para el desarrollo espiritual del creyente. Ahora, hago un paréntesis. No estoy diciendo en ningún momento que la ley sea mala. No, sino que la ley tenía un propósito y el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. Recordemos los sermones anteriores. La ley era como el ayo que nos llevaba a Cristo, mas por sí misma la ley no tenía o no tiene el poder para salvarnos. Y allí es donde el apóstol Pablo comienza a atacar, porque recordemos que los judaizantes lo que estaban haciendo era diciéndole a los de Galacia: sí, está bien, ustedes han sido salvos por la gracia, pero necesitan cumplir los ritos de la ley. El apóstol Pablo les está diciendo: un momento, está firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no nos volvamos al sistema legal, porque nos volveremos esclavos nuevamente de este sistema del cual el Señor nos ha librado. Ahora, nosotros como creyentes no podemos pasar por alto todo lo que la Biblia enseña. Recordemos que la palabra de Dios es la máxima expresión de verdad de nuestro Señor. Ahora, pero por mucho que el nivel espiritual de los judaizantes pudiera estar elevado por el cumplimiento de la ley, no debía forzar a los hermanos a vivir bajo estos preceptos de la ley. Lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Galacia es que, hermanos, ustedes han sido salvos por la fe en Cristo Jesús y deben continuar con esta forma de vida. Por supuesto, se refería a ellos y a todas las generaciones de todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros.
En términos general, el mensaje del apóstol Pablo es que debemos vivir conforme a la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ahora, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A qué verdad se refería? La verdad a que el Señor se refería es que solamente en Cristo hay salvación y en ninguno fuera de Él podemos encontrar la salvación. Aún incluso en la ley no podemos encontrar esa salvación. Pues bien, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos proporciona una morada y plenitud, o nos proporciona una morada para vivir plenamente en Cristo a través del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Y nos capacita, amados hermanos, para vivir en ese nivel que el Señor quiere que vivamos, apartados de cumplir ritos para agregarle algo a la salvación. Porque toda esa provisión que nosotros necesitamos, el Señor la ha provisto desde el mismo momento en que Él ha llegado a nuestros corazones. Porque cuando ya nos unimos a Cristo, nosotros recibimos todo lo que necesitamos de Cristo y ya no necesitamos estar viviendo bajo un sistema legal. Es decir, si hemos sido salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, no necesitamos agregarle absolutamente nada a lo que el Señor ha hecho, porque si le agregamos algo, entonces en vano sería el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y quizás en muchos lugares hoy en día se predica totalmente lo contrario. Se nos enseña en algunos lugares que Cristo murió por nosotros, pero que además tenemos que agregar algo más. Y ese algo más es que usted tiene que vivir ciertos parámetros. Es decir, no voy a decir nombres, pero en algunos lugares se nos dice que tenemos que ayunar 3 o 4 veces a la semana, porque si no ayunamos caemos de la gracia. Que usted tiene que orar 5 o 6 horas diarios, porque si no, usted no está cumpliendo lo que el Señor está exigiendo de usted. Y esto simplemente es añadirle algo más a la obra de Cristo. Pues bien, y esto precisamente es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Galacia y nos los está diciendo a nosotros hoy en día. Estad firmes. ¿Firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no nos volvamos otra vez al yugo de la esclavitud. Cuando agregamos cosas diferentes a la gracia del Señor para nuestra salvación, nos estamos volviendo esclavos de ese sistema legalista. Pues bien, como les decía anteriormente, al estar unidos nosotros con Cristo, recibimos todo y absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos. Es decir, además de la salvación, el Señor nos da juntamente la santificación y somos santificados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No somos santificados por guardar la ley. Recordemos lo que les dije anteriormente, la ley simplemente es el instrumento que Dios utiliza para llevarnos a Él y para confrontar nuestra verdadera naturaleza delante de Dios. Pero por sí misma, la ley no tiene ningún mérito para hacernos a nosotros salvos. Pues, cuando usted y yo venimos a Cristo, encontramos a disposición todo lo que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo le dijo en alguna ocasión, dijo que los creyentes, todos los creyentes al estar unidos a Cristo, hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Entonces es necesario que creamos esta gran realidad que está expresada en las Sagradas Escrituras, que nosotros creamos y confiemos verdaderamente en la provisión que el Señor ha colocado en medio de nosotros y que nos apartemos, amados hermanos, de todo sistema legalista que nos obliga a esforzarnos en el cumplimiento de ciertas reglas. Y allí es donde entonces viene el conflicto. Porque si se nos enseña que tenemos que añadirle algo más a la obra de Cristo, entonces viviremos todos los días fatigados y cansados porque tenemos que cumplir para no perder la salvación. Y era lo que sucedía en los tiempos de la iglesia de Galacia cuando el apóstol Pablo escribió esto. Tengo que esforzarme para cumplir los ritos de la ley porque si no, perderé mi salvación. Entonces le estábamos quitando los méritos a Cristo
para colocar los méritos en las obras de la carne. Precisamente es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en esta mañana. Pues bien, en Cristo, amados hermanos, tenemos esa libertad. Porque el Señor no nos ha colocado bajo un pequeño sistema legal de reglas de obligatorio cumplimiento. Nosotros no utilizamos los 10 mandamientos como leyes que necesitamos cumplir para obtener salvación. No, de ninguna manera. Nosotros utilizamos los 10 mandamientos para ver allí toda la ley de Dios, pero nosotros no podemos cumplirla en su cabalidad. No estoy diciendo que debamos quebrantar los 10 mandamientos de ninguna manera, porque sabemos que si nosotros llegamos a quebrantar por lo menos uno de estos ejemplos, de los mandamientos, estaríamos entrando en un conflicto muy grande. Por ejemplo, supóngase por un momento que usted quebrante el mandamiento que dice no matarás. Y usted sale a matar a personas porque, no debo cumplir la ley. ¿Qué problema legal tendría usted al matar al prójimo? O por ejemplo, al quebrantar el mandamiento no robarás. Usted saldría a robar las pertenencias que no son suyas. Lo explicaba el pastor Oduber en la escuela. El no robarás cuando se colocan impuestos y cuando se colocan otro tipo de cosas. Lo que estoy diciendo, amados hermanos, es que si bien es cierto, el Señor nos dejó esas leyes y nos las dejó, lo único que hace la ley es mostrar nuestra condición y debemos cumplirla y debemos respetarla, pero el cumplimiento de estas leyes no nos llevará a nosotros a obtener la salvación, sino que nos debe llevar a reconocer que hay uno superior a nosotros que cumplió en toda cabalidad esta ley y que por gracia hoy usted y yo podemos entrar y tener comunión directamente con Él. Nosotros los creyentes sabemos que no debemos quebrantar los mandamientos, pero hemos sido llamados a vivir en un nivel más elevado. Y cuando me refiero a vivir en un nivel más elevado, me estoy refiriendo a vivir en una comunión plenamente con nuestro Señor Jesucristo. Y es que ese nivel de plenitud nos debe llevar a nosotros, amados hermanos, a vivir en la libertad con la que hemos sido libertados por nuestro Señor. Tenemos la libertad de ser unidos a Cristo y dicha libertad no es una regla, sino que es un principio que está basado en los méritos de Cristo. Somos libres porque Él nos ha hecho libres. Y nuestra conducta debe estar dirigida a agradarle a Él. Quizás muchas veces tenemos conductas que no le agradan a otros hermanos. Pero amados hermanos, popularmente alguien dice, es que no somos moneditas de oro para agradarle a todo el mundo. No se trata de eso. Nuestra conducta debe estar dirigida a agradar a Cristo y colocar a Cristo por encima de todas las cosas. Y en esto consiste esa libertad que tenemos en nuestro Señor y Salvador, agradar a Cristo y ser testimonios de vida. Por ello, el primer llamado de atención que hace el apóstol Pablo en este primer versículo es precisamente eso. Es una invitación a recordar que el Señor Jesús nos liberó para que vivamos en su libertad. Y es a la vez un llamamiento a mantenernos firmes en esa libertad, no sometiéndonos nuevamente a un yugo de esclavitud. Los judaizantes habían permeado la iglesia y estaban diciéndole a todos los hermanos que habían sido recién convertidos por el Señor, a que además de eso tenían que agregarle el sistema legal judaizante. Por eso el apóstol Pablo continúa en el segundo versículo diciendo lo siguiente: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pues bien, el rito de la circuncisión era el distintivo de la ley. Un distintivo es algo que distingue a una persona, a una organización o cualquier tipo de cosas que están organizadas. Pues bien, la forma de distinguir
el sistema legal judaizante era a través de la circuncisión. Recordemos que el método de la circuncisión era obligatorio entre los hermanos judíos o entre los judíos. Pues bien, en este pasaje el apóstol Pablo está diciendo que si ellos llegaban al punto de aplicarse la marca o el distintivo de la ley, es decir, a circuncidarse, entonces Cristo no les serviría absolutamente de nada. Vamos a colocar un ejemplo para poder entender este principio. Supongamos por un instante que usted está tomando un medicamento por prescripción médica. Usted visitó al médico porque tenía ciertos dolores, ciertos achaques, y el médico le prescribe un medicamento, y usted comienza a tomar ese medicamento, y usted comienza a observar a medida que toma el medicamento una cierta mejoría. Pero usted se encuentra con un amigo cercano o con un familiar, y el familiar le dice, mira, ¿qué te recetó el médico? No, me recetó este medicamento. Ah, bueno, pero yo estoy tomando este que me ha sentado espectacularmente bien. Te lo recomiendo. Y usted escucha la voz de su amigo, compra ese medicamento y también comienza a utilizarlo. Y comienza a mezclar el medicamento recetado por el médico con el medicamento que su amigo le recetó. Y usted llega nuevamente al médico y su salud comienza a desmejorar. Y usted le dice al doctor, doctor, el medicamento no me ha servido de nada. El doctor le dice, ¿qué estás tomando? No, estoy tomando lo que usted me recetó, pero mi amigo, mi gran amigo, me recetó este otro. El médico inmediatamente lo que le va a decir, necio, ¿por qué desobedeciste lo que yo te estoy ordenando? Desecha el otro medicamento y comienza a tomar nuevamente el medicamento que yo te receté. Y no puedes continuar con los dos medicamentos porque colocarán en riesgo tu salud y podrías llegar a morir. Ahora, ¿qué se supone esto? Se supone que no podemos utilizar dos sistemas, amados hermanos, para nosotros perseverar en Cristo Jesús. O utilizamos la gracia que fue derramada por Cristo, que es gratuita, o utilizamos el sistema legal para justificarnos delante de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Galacia. Les digo que si ustedes se circuncidáis, en nada aprovechan a Cristo. Si vuelves al sistema legal y te pones la marca del sistema legal, entonces has deshecho todos los méritos de Cristo y Cristo no obrará a tu favor porque lo has desechado. En pocas palabras, eso es lo que el apóstol Pablo le está transmitiendo a la iglesia. Así que, si nosotros le agregamos algo al principio de gracia, a la provisión completa que tenemos en Cristo y que hemos aceptado a través de la fe, entonces estaríamos invalidando la obra de Cristo en nuestras vidas. Y eso debe llevarnos a nosotros a reflexionar. ¿Realmente estamos viviendo bajo la fe? ¿Estamos viviendo por Cristo o le estamos agregando algo extra a la obra redentora de Cristo Jesús? Eso es una pregunta que nosotros debemos hacernos para reflexionar. ¿Estoy haciendo algo más para obtener la gracia y el favor del Señor? ¿O estoy descansando plenamente en la obra salvífica de nuestro Señor? Quizás a nosotros se nos enseñaron muy mal cuando estábamos en otro lugar y nos decían que la salvación se perdía. Y vivíamos preocupados todos los días por hacer cosas que agradaran al Señor. Y si cometíamos algún pecado o cometíamos algún error, automáticamente nos flagelábamos mentalmente y nos decíamos, perdí la salvación, tengo que orar más, tengo que ayunar más, tengo que buscar al Señor más. Y eso era algo que nos llenaba de aflicción diariamente porque vivíamos con el temor de perder la salvación. Pero cuando usted y yo reconocemos que la salvación no depende de nuestras obras, sino que depende únicamente en Cristo, podemos descansar en Él. Esto no quiere decir, amados hermanos, que entonces debamos vivir pecando. Por el contrario, si sabemos que la salvación es de Cristo, debemos vivir una vida para honrar y glorificar al Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia en Galacia. Si quieres el sistema judaizante, es decir, si te quieres colocar la marca de la circuncisión, en nada os aprovecha Cristo. Observemos cuidadosamente cuáles son las palabras que utiliza el apóstol Pablo.
Si nosotros decidimos o decimos que estamos confiando en Cristo y pretendemos añadirle algo más a nuestra salvación, entonces realmente no estamos seguros de nuestra salvación. O en otras palabras podemos decir, no somos salvos, porque le estamos añadiendo algo más, ese punto extra que necesitamos para la salvación. Recuerdo una persona, una vez que estaba enseñando acerca de Cristo, y decía que el Señor era un caballero, porque el Señor no te va a obligar a que tú te conviertas a Él. Y él decía, el Señor coloca el 99% y tú tienes que colocar ese 1%. Y si nosotros analizamos esa frase con respecto a lo que dicen las Escrituras, entonces la obra de Cristo no está completa. Y es precisamente lo que los judaizantes estaban utilizando. Sí, el Señor te da salvación, pero tienes que agregarle el 1%. Tienes que buscarte y vivir bajo el sistema judaizante. Y el apóstol Pablo, recordemos quién era el apóstol Pablo, judío de judíos, había estudiado a los pies de Gamaliel, se conocía toda la ley, era un judío de los más acérrimos defensores. Sin embargo, cuando Pablo es confrontado por el Señor, todo ese sistema desaparece de su mente y comienza el apóstol Pablo a vivir una vida conforme a Cristo. Entonces Pablo ahora sí tiene la autoridad para decirle a los judaizantes, ¿sabes qué? El sistema legal en nada aprovecha para la salvación. Pero si ustedes quieren vivir bajo ese sistema, les estoy diciendo que están desaprovechando a Cristo. Están dejando de lado la obra redentora de nuestro Señor. Y al hacer esto se estarán convirtiendo nuevamente en esclavos de este sistema legal. Pues bien, imaginemos por un momento que un creyente de aquella época llegaba al extremo de circuncidarse. Y se colocaba la ley o la marca distintivo de la ley de Moisés. O supongamos que intentaba pasar por una experiencia de circuncidarse para reprobar o para aprobar su salvación. Pues créanme que si llegaba a ese extremo, se aplicaba lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Has desechado a Cristo. Y si lo pasamos a nuestro tiempo, entonces podríamos decir que usted no está descansando en la obra salvífica de Cristo, sino que tiene que agregarle algo más. Déjeme decirle que si usted es una de estas personas que no descansa en la obra soberana de Cristo y quiere agregarle algo más a su salvación, está desechando a Cristo y en nada le aprovecha para su salvación. Pues bien, esto sería como si intentáramos tomar el otro medicamento recetado por nuestros amigos y dejáramos de lado el medicamento que el doctor, con sus años de experiencia, sabe que es el mejor para nuestro organismo. Pues bien, el Señor no podría ser de ningún provecho, amados hermanos, si nosotros preparamos, tomando el ejemplo que les puse anterior, si nosotros preparamos nuestra propia medicina y dejamos de confiar en lo que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. Porque cuando descansamos en Cristo, tenemos paz, la paz únicamente que el Señor nos puede dar, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando no descansamos en Cristo, sino que dependemos de las obras morales de nosotros, entonces no vamos a vivir en paz. Viviremos agitados todo el tiempo y más con los afanes que este mundo trae para nuestras vidas. Pues bien, esto nos debe llevar, amados hermanos, a pensar realmente lo que nosotros estamos haciendo. Me gusta el pensamiento o cómo lo expresa el doctor Schaffer. El doctor Schaffer lo expresa de una manera que a mí personalmente me ha causado cierta impresión. El doctor Schaffer dice lo siguiente, o dijo lo siguiente: yo quiero confiar de tal manera en Cristo que cuando llegue a su presencia y Él me pregunte, ¿por qué estás aquí?, yo le pueda contestar, porque he confiado en ti como mi Señor y mi Salvador. Y si entonces el Señor me dice, bien, eso es muy bueno y me alegro que lo hayas hecho así, pero ¿qué más has hecho? Sé que fuiste bautizado, que eras miembro de una iglesia cristiana, que has sido presidente de un seminario teológico, que escribiste libros, que hiciste muchas cosas más en tu ministerio cristiano, que fundaste muchas iglesias. Entonces yo le respondería, es cierto, Señor, que hice todas esas cosas, pero nunca
confié en ninguna de esas buenas obras para lograr mi salvación, sino que únicamente he confiado en ti, mi Señor. Wow, es un pensamiento que a mí personalmente me impresiona, y a ese nivel debemos llegar nosotros los cristianos, confiar única y exclusivamente en los méritos de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo: todas estas cosas las tengo por basura, porque él sabía que nada de eso le iba a ayudar para obtener su salvación. Pues bien, amados hermanos, te hago una pregunta en esta mañana. ¿Esa es la manera en que usted quiere confiar en Cristo? No me respondas, es una pregunta retórica. ¿O estás confiando en Cristo pero le estás agregando algo más? ¿Le estás agregando un aditivo? Voy a colocar el ejemplo del aditivo. Voy a colocar acá un paréntesis para darles ese ejemplo. Cuando un fabricante de automóviles diseña un vehículo, lo diseña con ciertas prestaciones de tal manera que dure cierto tiempo. Y muchas veces algunos conductores, algunos propietarios decidimos echarle aditivos al vehículo, ya sea en el aceite o en el combustible, esto para mejorar supuestamente lo que el fabricante había hecho. Y pongo este paréntesis porque, pues bien, les decía que muchos de nosotros a veces somos como este conductor o este propietario que queremos añadirle algo más a la obra de Cristo. Pues bien, amado hermano, cuando usted hace esto o cuando intentamos añadirle algo más a la obra de Cristo, lo que estamos haciendo es invalidando la obra redentora de Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo expresó de una manera muy fuerte cuando le dijo a los hermanos de la iglesia de Galacia: si os hacéis circuncidar, Cristo no les servirá absolutamente de nada. Pues bien, y si Cristo no nos sirve absolutamente nada, ¿qué sería de nuestras vidas? Pues siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir, como el apóstol Pablo lo dijo, que si una persona confía en algo que no sea en el Señor Jesús, esa persona realmente no es creyente, y esa es la interpretación que las Sagradas Escrituras le dan a la palabra del Señor. Pues bien, continúa el apóstol Pablo en el siguiente versículo 3, diciendo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que entonces está obligado a guardar toda la ley. Primero el apóstol Pablo hace una advertencia y les dice: si ustedes se quieren circuncidar, están desechando a Cristo. Luego en el versículo 3 el apóstol Pablo está diciendo: y otra vez les digo a todo hombre que se circuncida, es decir, aquel que desobedeció el consejo y decidió circuncidarse, entonces le digo que usted a partir de este momento está obligado a guardar toda la ley. Has desechado a Cristo, ahora tienes que vivir bajo todo el sistema legal. Amados hermanos, nosotros no podemos elegir entre los preceptos. Nosotros de la ley no podemos elegir aquellos preceptos que nos agradan y aquellos preceptos que no nos agradan. O la obedecemos toda o no la obedecemos en ninguna manera. Recordemos que el desobedecer uno de los preceptos de la ley, automáticamente se desobedece toda la ley. Pues bien, nosotros no podíamos dejar de lado el tema de los castigos por las infracciones y muchos otros detalles del cumplimiento de los preceptos que nos da la ley, porque entonces tendríamos que adoptar todos los preceptos de la ley o no adoptar ninguno de ellos. Si decidimos entonces vivir bajo la ley, tenemos que vivir todos los preceptos, y créanme que ninguno de nosotros está capacitado para obedecer la ley. Y nos alegramos entonces de que nosotros no estamos bajo el sistema legal, de que tenemos ahora una verdadera libertad, y es la de vivir conforme a Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo dijo en el versículo 3. Les testifico a todos los hombres, aquel que se circuncida, que entonces está obligado a guardar toda la ley. Y esto invalidaría totalmente la obra salvífica
de nuestro Señor Jesucristo. Continúa el apóstol Pablo diciendo, ya para cerrar, versículo 4, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pues bien, este es uno de los versículos que más mal se utilizan para decir que la persona pierde la salvación. El apóstol Pablo les estaba diciendo a los creyentes de la iglesia de Galacia y a las generaciones futuras, incluyéndonos a nosotros, que si nosotros habíamos sido salvos o somos salvos por confiar en Cristo y después descendemos al nivel de vivir una vida cristiana regidos por la ley, entonces hemos perdido o habíamos caído del principio rector de la gracia para comenzar a vivir en un sistema totalmente diferente. Esto es lo que realmente significa caer de la gracia. Caer de la gracia no es perder la salvación como muchas veces se malinterpreta. El caer de la gracia es no reconocer los méritos de Cristo para comenzar a agregarle otras cosas a la obra que el Señor ha colocado o ha hecho por nosotros. Pues bien, pensemos, como les decía, se ha mal interpretado esta frase, el caer de la gracia, porque el caer de la gracia abiertamente no significa caer en algún pecado o en una conducta descuidada o en una conducta negligente al practicar algún pecado, o perder la salvación de manera que tenemos que buscar la manera de ser salvos otra vez. No, el caer de la gracia, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que has apartado los méritos de Cristo para comenzar a vivir una vida bajo el sistema legal. Pues bien, el caer de la gracia es totalmente al opuesto a salvo siempre salvo, aunque ambas expresiones están expresadas con una terminología desafortunada, porque el salvo siempre salvo tampoco es una expresión o tampoco se le da el significado que debe ser. Pues bien, Pablo trata este tema con mucho cuidado y habla de la caída de la gracia a lo largo de todo el capítulo 5 y parte del capítulo 6 de esta epístola. Pues bien, y Pablo también, en su epístola a los Romanos, Pablo comienza a ver al hombre en lugar de bancarrota espiritual. Recordemos que Pablo está diciendo que el hombre por sus propios méritos no puede ser salvo. Pablo en el libro a los Romanos está diciendo que el hombre está totalmente muerto en delitos y muerto en sus pecados. Por lo tanto, el hombre no puede por sí mismo buscar a Cristo o buscar al Señor. El corazón del hombre siempre está inclinado hacia el mal. Por eso el apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas dice, si ustedes se desligan de Cristo, los que por la ley os justificáis, entonces ustedes han caído de la gracia. Es decir, se han apartado de la gracia de Dios para comenzar a vivir nuevamente en ese sistema legal del cual el Señor nos había libertado. Ahora, el vivir fuera de la gracia nos lleva a nosotros o nos impone una carga muy pesada de llevar. Y esa carga entonces implicaría que la salvación dependería de nosotros. Y supongamos por un instante que la salvación dependiera de nosotros, les hago una pregunta. ¿Está usted seguro o estaría usted seguro que ha sido salvo hoy si la salvación dependiera de usted? Yo creo que la respuesta unánime sería un no rotundo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, amados hermanos, está inclinado siempre hacia el mal. Y gracias a Dios que la salvación no depende de nuestras obras ni de nuestros méritos, que nuestra salvación depende única y exclusivamente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y gloria al Señor porque ha sido de esa manera. Ahora, hay dos grandes obras de Dios que están entre los hombres en su condición de caída y el hombre en el servicio de Dios. ¿Cuáles son esas dos obras? Salvación y santificación. Cuando no conocíamos al Señor, vivíamos en delitos y pecados.
Pero cuando el Señor llega a nuestras vidas por gracia, por misericordia, el Señor nos da la salvación y juntamente con ella nos da la santificación. Es decir, nos provee de los recursos para que sigamos caminando en la obra que Él ha empezado en medio de nosotros. Y esto solamente lo podemos hacer porque descansamos plena y exclusivamente en la obra de Cristo. Y como ya hemos visto en esta epístola, la salvación viene en justificación por la fe. Y esto es algo de suma importancia, amados hermanos. La santificación quiere decir que después de que usted y yo hemos alcanzado la salvación por los méritos de Cristo, debemos entonces vivir una vida para agradarle al Señor. Sería una gran falacia creer que vivimos por Cristo y que hemos sido salvos por su gracia y con nuestra vida demostrar totalmente lo contrario. Que nuestra vida dé testimonio de Cristo. Que nuestros actos demuestren que Cristo mora en nosotros. Que seamos, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Que nuestra vida sea la que hable y testifique por nosotros. Porque es muy fácil decir con nuestras bocas, creemos en Cristo, adoramos al Señor, pero nuestra vida hablaría totalmente cosas diferentes. Pero gracias al Señor que Él mora en nosotros. Pues bien, nosotros debemos vivir una vida que agrade a Dios, porque al mismo tiempo nuestra vida sería un testimonio vivo ante el mundo de la gracia y la misericordia que el Señor ha derramado en nosotros. Pues bien, ahora surge una pregunta. ¿Cómo hace Dios bueno a un pecador? La respuesta es solamente a través de su gracia y de su misericordia. Porque recordemos que todos éramos pecadores. La Biblia dice, porque cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y que no hay ninguno bueno, no hay quien busque lo bueno, sino que nuestro corazón está inclinado hacia el mal. Así es que el hombre, por su propia naturaleza, jamás y nunca podrá buscar al Señor si el Señor no llega primeramente a él. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos de la iglesia de Galacia, y debe hacer eco en nuestras vidas en estos días. Vivir bajo los preceptos de la gracia, creyendo que la única forma de nosotros estar seguros de nuestra salvación es descansar, que la obra es única y exclusivamente de Cristo y que no debemos añadirle absolutamente nada a lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Así que dejemos de buscar aquello que no le agrada al Señor. Que vivamos una vida complaciendo a Cristo. Porque cuando estamos complaciendo a Cristo, el Señor seguirá glorificándose en medio de nosotros. Comenzaremos o seguiremos viviendo una vida de santificación. El hombre por sí mismo no puede cumplir con la ley o con las normas de Dios. Es un rotundo no, no podemos vivir bajo el sistema legal. Y en resumidas cuentas, no podemos entonces, o no estoy diciendo que debamos quebrantar la ley de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que debemos descansar en aquel que cumplió la ley por nosotros. Que no hay nada bueno en la vieja naturaleza. Y Pablo, o el apóstol Pablo, descubrió esta realidad y descubrió que a partir de su propia vida, él sabía que no había ningún poder de inclinarse a vivir una vida diferente a la que Cristo le había dado. Pues bien, Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 7, versículo 18, él lo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza pecaminosa, no habita el bien. El apóstol Pablo conocía de antemano que debía vivir una vida conforme a Cristo. Pues bien, porque cuando usted y yo nos apartamos de lo que el Señor ha colocado en medio de nosotros, entonces podríamos decir lo que el apóstol Pablo dijo también en su epístola a los Romanos, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y luego en el versículo 24 del mismo capítulo 8, el apóstol Pablo dice, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pues bien, Pablo no tenía temor de perder la salvación porque él sabía que la salvación no dependía de él. Ahora, por eso Pablo, cuando escribe a los hermanos en Galacia, los hace y les enfatiza lo que estábamos leyendo en el versículo 4. Ustedes, si se desligan de Cristo y comienzan a vivir por la ley, entonces han caído de la gracia, porque no han entendido lo que Cristo ha hecho por ustedes, sino que han despreciado la obra del Señor para seguir viviendo en una vida totalmente ajena a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y este nuevo comienzo nosotros lo vamos a encontrar aquí en este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. Lo vamos a ver más adelante y es el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu colocará en el corazón del creyente todo lo necesario para seguir viviendo una vida conforme a Cristo. Y esta es la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos, que vivamos única y exclusivamente por la fe. Recordemos que vivir por la fe abarca todas las esferas de nuestra vida en toda su extensión, desde el principio hasta el final. Comenzamos la vida cristiana al ser salvos, aceptando por fe la gracia y la misericordia de Dios. Y debemos continuar viviendo bajo la gracia por la fe en Cristo Jesús. No debe haber absolutamente nada, amados hermanos, que nos aparte de Cristo. El mismo apóstol Pablo lo dijo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo futuro, ni lo porvenir. Estoy parafraseando el mensaje. Absolutamente nada nos debe llevar o nos debe separar del amor de Cristo, sino confiar y vivir única y exclusivamente en Él. Amén. Oremos, amados hermanos.